Hoy vamos a ver un tema que se titula Significado esotérico de la Navidad. Significado profundo, significado simbólico, significado interior de eso que es la Navidad. Vamos a tratar de averiguar si todos estos festejos, todas estas luces, los pinos, los belenes, las figuras, los regalos, las tradiciones que nos rodean durante todos estos días, tienen alguna relación con el autoconocimiento. Pero entonces, si queremos saber qué hay detrás de la Navidad, tenemos que empezar a investigar, a explorar. ¿Qué es la Navidad? Navidad significa nacimiento o advenimiento. Estamos celebrando el nacimiento de Jesús hace 2021 años. Es el nacimiento de una persona muy especial, no es el nacimiento de una persona cualquiera. Jesús era un ser especial, llamado también el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Un ser que estaba siendo esperado porque iba a venir a cumplir una función para con la humanidad. Una función de redención, de cambio, de revolución. Y por eso se le llamaba también el Salvador o el Libertador. ¿Cierto? Esto lo conocemos todos. Bueno, si nos devolvemos en la historia y echamos un vistazo a los hebreos, a los judíos de aquella época, pues vamos a recordar que el contexto social y político de esa época era que los judíos, los israelitas, estaban oprimidos por los romanos. Entonces estaban bajo el yugo del imperio romano. Y muchos de los judíos esperaban que ese Cristo, que ese Mesías, que ese Salvador, pues viniera a ser como los salvadores, como los reyes que habían venido antes, como un rey David, o un rey Salomón que edificó el templo de Salomón y llevó a la gloria a Israel durante mucho tiempo. Y todos esperaban que viniera Jesús a desafiar al imperio romano. Pero todos sabemos la historia. Sabemos que el final de esta historia fue diferente. Pues porque Jesús vino a hacer una obra muy diferente a la que hizo Moisés, a la que hizo el rey David, a la que hizo Salomón. Él vino a liberar al hombre de su esclavitud interior, de todos esos defectos, vicios que tenemos en nuestro interior que nos mantienen esclavos aún hasta el día de hoy. El hombre natural, el hombre que nace sin una educación espiritual, el hombre que está sumido en la ignorancia, en darle valor a lo que no tiene valor y quitarle el valor a lo que sí tiene valor, en no comprender los misterios de la vida, en descartar los misterios espirituales por dedicarse solamente a las ocupaciones terrenales. Un hombre sumido en egoísmo, en el culto al yo, en el culto a la división política, ideológica, la guerra, la contienda. Un ser humano atado al condicionamiento, que tiene la mente cargada de muchos ayeres, de muchos pasados, de muchos prejuicios, de muchos temores. Un ser que está sujeto al degeneramiento y por lo tanto un ser que está atado al sufrimiento. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. Ese es el contenido de sus enseñanzas, si ustedes las siguen en los 4 evangelios. Ahora celebramos el nacimiento de un hombre que vino a liberarnos de todo esto. Lo que a cada uno de nosotros que estamos en estos estudios nos concierne es saber si podemos llegar a comprender qué es lo que estamos celebrando, a qué vino este hombre y por qué festejamos su nacimiento. ¿Será que ese nacimiento puede darse en el interior de cada uno de nosotros? Y eso es lo que tenemos que recordar. Y entonces esto nos lleva a ver la enseñanza de una manera distinta y a saber que para que ese nacimiento se dé en nosotros, primero tenemos que acompañarlo a la cruz. Porque primero hay que morir para que se dé el nacer. ¿A qué tenemos que morir? Pues a ese hombre natural que vimos al principio, a todos esos rasgos de ignorancia, de egoísmo, de condicionamiento, de degeneramiento. Y de esa manera estamos acompañando a Jesús en la cruz y seguir a Jesús hasta su muerte. Porque ¿qué es la muerte? ¿No es el fin de ese hombre viejo que éramos?
Entonces ahí también vamos a ver que la enseñanza de Jesús nos dice que este es un tipo especial de muerte, porque no es la muerte en la que la persona simplemente desaparece, como un familiar que murió, ay, Pepito murió, mi abuela murió, ya no la vuelvo a ver, sino es una muerte que se complementa con la resurrección, porque el viejo hombre que muere es lo que produce el nacimiento del nuevo hombre, ¿cierto? Fíjense entonces que estamos aprendiendo a ver la vida de Cristo como una enseñanza que se interioriza, no simplemente como un hecho histórico. Por eso decía Pablo, porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Es decir, Pablo ya nos está enseñando a morir y resurgir, a vivir la vida de Cristo interiorizada en nosotros. Entonces estamos viendo la vida de Cristo de una manera distinta, y este es el orden como nosotros tenemos que percibir su enseñanza, si es que queremos sacarle provecho. Para esto tenemos que aprender a diferenciar tres aspectos diferentes del Cristo. Uno de esos aspectos es lo que llamamos el Cristo histórico. Otro de esos aspectos es el Cristo mítico. Y el último es el Cristo interno. Todos están relacionados, pero son diferentes. Analicemos pues qué es el Cristo histórico. Hace 2021 años vino un ser humano de un alto desarrollo espiritual, nació y murió. Eso fue un hecho histórico. Y realizó en su andanza los hechos que están en los evangelios. ¿Cierto? Un hombre que cambió la historia, la dividió en dos, antes y después de Cristo. Encarnó el Cristo, es decir, alcanzó la realización espiritual y realizó una obra que todavía está vigente. Pero ustedes me dirán, bueno, pero esa obra que vino a ser de salvación, ¿dónde está? Porque si nosotros miramos a la humanidad, ¿será que se logró salvar? ¿Será que esta humanidad es diferente a la que había en aquel entonces, hace 2021 años? ¿Qué pasó entonces? ¿Será que el Cristo histórico falló? Imagínense que en Estados Unidos, por ejemplo, le rinden homenaje a Abraham Lincoln, a George Washington. ¿Por qué? Porque independizó esa tierra hace unos años, ¿cierto? Pero si ellos hubieran venido y hubieran entrado en batalla y no hubieran logrado la independencia, ¿será que le rendirían homenaje? ¿Por qué entonces le estamos rindiendo homenaje al Cristo? Pues porque para eso tenemos que entender que el Cristo dejó un mensaje a través del Cristo mítico, dejó un legado. Porque para lograr la liberación cada uno debe recorrer el camino que Él recorrió. Al hablar de mito estamos hablando de una adaptación de la vida de Cristo, una recreación, un guión que Él siguió para con su vida escribir la enseñanza. El Cristo mítico es la vida de Cristo que ha sido adaptada como un mapa del camino iniciático para la liberación interior. No es la vida de un hombre histórico. Y que así como nosotros analizamos el hecho de la cruz, se dieron cuenta que hablamos de que Jesús cargó la cruz y nosotros debemos interiorizar esa enseñanza, o sea, verla en nuestro interior. Asimismo, todos los pasajes de Jesús, de la vida de Jesús, obedecen a un guión o siguen un guión que nosotros debemos interiorizar y que Él representó hace 2021 años. ¿Quién fue el primero en acomodar la vida de Cristo a esta enseñanza? ¿Quién se imagina? Para que fuera un guión, para que fuera algo que nosotros podamos interiorizar. Él mismo. Porque Él mismo sabía que lo iban a crucificar, ¿o no? Él mismo sabía que lo iban a traicionar. Y sus discípulos no lo comprendían, le decían, Rabí, ten misericordia de ti, no te pase eso. Y Él le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, porque pones la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios, porque no entiendes por qué yo estoy haciendo esto. Y Él, pudiendo levantar muertos, se entregó y se dejó matar. ¿Por qué?
porque toda su vida estaba acomodada a un proceso, a una historia, a una enseñanza. Y esta es la manera de enseñar de los hebreos, porque los hebreos siempre han asociado las enseñanzas espirituales a la ciencia de los números y a las simbologías. Así fue escrita la Biblia. La Biblia es una mitología como la mitología griega, que puede estar basada en hechos históricos, no lo sabemos. Pero recuerden ustedes, por ejemplo, que la vez pasada hablamos de la mujer de Lot. ¿Sí se acuerdan de la mujer de Lot? Que cuando se voltea saliendo de Sodoma y Gomorra se convierte en una estatua de sal. Ahora miremos la mitología griega y vamos a encontrar a la Medusa, que cuando se le mira a los ojos se convierte en piedra uno. ¿Por qué? Porque son dos representaciones del mismo fenómeno. Cuando nos identificamos con el ego nos volvemos en piedras, seres muertos. Cuando miramos para atrás, cuando tomando las manos del arado miramos para atrás, no somos dignos del camino. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver que los evangelios tienen un significado simbólico, es decir, un conocimiento que tiene que ser sabiamente leído para interiorizarlo, para que tenga un efecto en nosotros. ¿De qué me sirve a mí leer todas las historias de la Biblia si eso no me genera a mí un impacto? ¿De qué le servía a los griegos recrearse con la mitología griega? Eso no tiene ningún sentido. Todas estas enseñanzas son para interiorizarlas y ver en ellas fenómenos del mundo interior. Antiguamente debemos saber que los primeros cristianos eran gnósticos y enseñaban todo esto con el fin ¿de qué? De que nosotros pudiéramos sacar provecho de las enseñanzas. En sus primeros años los gnósticos promovían una doctrina revolucionaria sobre el despertar y el trabajo interior. No era la doctrina cristiana como la conocemos hoy en día de ir al templo y volver a la casa. Se hablaba de temas en estas enseñanzas como el autoconocimiento explícitamente, como la reencarnación. Encontramos, por ejemplo, en el Evangelio de Tomás lo siguiente: el reino está dentro y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, caeréis en cuenta de que sois hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estáis sumidos en la pobreza y sois la pobreza misma. Palabras de Jesús escritas en el Evangelio de Tomás. ¿Por qué estas palabras no son incluidas en la Biblia? Pues porque estas enseñanzas desvinculan al hombre de las autoridades religiosas. Lo llevan a buscar la liberación por sí mismo, a encontrar en su interior lo que no puede encontrar afuera. Y esto no era útil para las autoridades religiosas que utilizaron el conocimiento de Jesús como un mecanismo de poder, como un mecanismo para dominar a la sociedad. Así que la historia de Cristo, la enseñanza de Cristo sufrió modificaciones en lo que llamaron los concilios, las adaptaciones culturales. Lo que nosotros tenemos hoy en día no es la vida de un Cristo histórico, es una adaptación que no deja de ser válida por haber sido adaptada, sino que es útil para que hagamos un trabajo interior. Muchos de ustedes de pronto todavía no saben que el 24 de diciembre no nació Jesús, ¿sí lo saben todos? En realidad el 24 de diciembre es una fecha asociada al solsticio de invierno, en el que los romanos rendían culto al dios Apolo, que era el Cristo solar de ellos, y cuando se pasaron al cristianismo, cuando cambiaron su fe, entonces esa fiesta pagana la volvieron el nacimiento de Jesús. Muchos de los hechos de la vida de Jesús no hacen parte del Cristo histórico, pero lo que a nosotros nos interesa es lo que podemos rescatar de esta enseñanza, no para celebrar una Navidad exterior, no para cantar villancicos y seguir siendo los mismos, sino para saber si es posible que se dé esa Navidad interior. Y para eso tenemos que entender que el Cristo vino a ser un drama cósmico, que todas las experiencias que vemos en esos evangelios que podemos leer y aprender nos están hablando de procesos que ocurren en nuestro mundo interior. Todos los personajes, historias y sucesos de la vida de Cristo están relacionados con elementos y procesos que encontramos en nuestro mundo interior. Y si no los encontramos en nuestro mundo interior, no tiene ningún sentido leerlos. Esa enseñanza no es transformadora, le hace falta el catalizador.
y pueden leerla, pero no les va a servir. A menos de que ustedes encuentren a Pedro en su interior, que niega al Cristo. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando nos vemos amenazados y tenemos algún problema o nos da vergüenza. Lo primero que negamos es el conocimiento o a nuestro Cristo interior. En nuestro interior está el apóstol Tomás, que cuando Cristo resucitó le dijo: yo no creo en eso hasta que no meta el dedo en la cortada que le hicieron. Y así somos nosotros de escépticos. Están los apóstoles que van en la barca y están que perecen y ante cualquier circunstancia de la vida sienten que se van a ahogar. Y el Cristo los reprende diciendo: ¿dónde está su fe, hombres de poca fe? Somos nosotros los que vamos en esa barca porque la vida tiene dificultades. En nosotros está la pecadora, están los fariseos, está el hijo pródigo, está el buen samaritano, está el fariseo y el publicano. Los fariseos que conocen al pie de la letra toda la doctrina religiosa, porque ustedes pregúntenle a una persona y todos saben de espiritualidad. Todos tenemos ese fariseo que habla magníficamente, pero en sus actos hace todo lo contrario. De palabra estamos con Dios, pero con nuestros actos estamos alejados de Dios. En nuestro interior están los tres traidores. Está Judas, que traiciona al Cristo por placeres y deseos. Nos invitan a pasear y tenemos todo el tiempo del mundo. Nos invitan a la fiesta y tenemos todo el tiempo del mundo. Para hacer una meditación no tenemos tiempo. Está Pilatos, que es el defecto de la mente, que siempre nos está metiendo miedos, diciendo que eso es difícil, que eso es complicado. Y está Caifás, que es la mala voluntad. A esto le dedicamos una conferencia entera. Si nosotros no podemos ver a esos personajes en el interior, jamás se va a dar eso que es la Navidad, ese cambio, ese proceso de muerte y resurrección. ¿Cierto? Y para eso entonces tenemos las herramientas, tenemos un camino maravilloso, tenemos la fortuna de que nos han dado las herramientas, que en parte, aunque nosotros tengamos la Biblia ahí, esas herramientas en parte se han perdido, porque las enseñanzas de Jesús han sido cortadas. Así que hoy contamos con las herramientas y felizmente podemos decir que podemos aprender a morir psicológicamente, trabajar sobre la psicología, encontrar todos esos personajes que traicionaron al Cristo en nuestro interior. Tenemos el nacer sexual, que nos permite comprender el valor de la simiente, de la energía sexual, del trabajo que tenemos que hacer sobre la lujuria. Y tenemos el sacrificio por la humanidad. Tres factores que sabiamente aplicados en su conjunto, con ritmo, con tenacidad, con esfuerzo, van a lograr que en nuestro interior nazca ese pequeño niño. Un niño que nace en el mundo interior como un redentor y que tiene que luchar contra todo un pueblo, porque cuando nace esa pequeña voz de la conciencia que los va llevando, tiene muchos enemigos, tiene muchos yoes que quieren ahogarlo, que quieren matarlo. Pero nosotros tenemos que protegerlo, cuidarlo, alimentarlo, para que ese niño vaya creciendo y se vuelva grande. Y de esta manera podamos alcanzar la altura de Jesús. Porque si nace ese niño en nuestro interior, si crece, si se desarrolla, pues nos vamos a sorprender que, como Él dijo, vamos a hacer cosas iguales o mejores que las que Él hizo. Él mismo lo dice. Él mismo lo dice en este pasaje: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuera perfeccionado será como su maestro. Hay que pasar por ese proceso de perfección. Y entonces entendemos a qué vino Jesús y por qué no pudo redimir ni el pueblo de Israel ni el mundo. Porque el mundo no se va a redimir si la esencia individual no quiere redimirse. Estas enseñanzas están en manos de la sociedad hace milenios, y antes de que venga Cristo ya estaban por otros maestros que también las han dejado. Así que la Navidad pues tiene muchísimos símbolos. Esto podría llevar muchísimas horas a hablar de cada símbolo. La Biblia tiene símbolos por todo lado. Cada suceso de la Biblia tiene un símbolo. El diluvio significa una cosa. Ya hablaremos, por ejemplo, del origen del ego, de la serpiente de Adán y Eva. Todo eso debemos verlo como un contenido simbólico.
Y los símbolos de Navidad pues también. El Belén, por ejemplo, tiene un símbolo. El pesebre o Belén nos habla de la austeridad necesaria para que nazca ese Cristo interno. Uno tiene que aprender a ser noble, a ser humilde, a hacerse niño, a ser pobre, como decía Jesús en las bienaventuranzas. Porque la persona que cree que todo lo sabe, que cree que todo lo puede, pues nunca va a aprender, porque si ya lo sabe todo, entonces hay que entrar en esa humildad, en ese vacío. Hay que aprender a vivir simplemente, que es lo que nadie quiere hacer. Y el Belén también significa los animales que nacen en torno del Cristo, porque ese pequeño niño nace en nuestro corazón como una parte de la conciencia rodeada de animales. ¿Qué son los yoes? Animales. El yo de la ira, el yo de la lujuria, el yo de la envidia, el yo del orgullo. Son fuerzas animalescas que hay en nuestro interior. Y ahí en medio está el Cristo, la conciencia, el Pepe Grillo, que nos dice: observe eso, vea esto. Todos tenemos que limpiar esos establos. ¿Qué es limpiar? Todo ese animalejo. Encontramos la Virgen María, que destaca por su pureza, que fue elegida por Dios. Bueno, esa Virgen también es nuestra madre interior, símbolo de la fuerza femenina de nuestro ser, que es la fuerza del amor, la fuerza protectora, y que también es el símbolo de la pureza, del amor, de la obediencia y la castidad necesarias para que nazca el Cristo interno. Como se dice por ahí, un pajarito nunca se va a posar en un árbol en llamas, ¿cierto? El Cristo nunca va a nacer en un corazón lleno de lujuria, en un corazón que es desobediente, en un corazón egoísta. Y por eso María vino a ser el vehículo de ese gran ser que fue Jesús. Y representa todas las características que nosotros debemos encarnar para que nazca el Cristo interno. María representa también los diferentes matices de la madre interior, la madre muerte. Aquí vemos a la Virgen en una posición mucho más guerrera, ya no tan maternal, porque esta es la madre que se encarga de eliminar nuestros defectos. A ella le podemos pedir en oración: Madre, elimíname este yo, elimíname este otro, elimíname la lujuria, elimíname la ira. Cuando meditamos y estamos arrepentidos de nuestros yoes, podemos acudir a ella. Todas las grandes culturas han hablado de la madre muerte. Recordemos a la madre Kali, de los hindúes. Vista desde la perspectiva cristiana, esto es una imagen completamente satánica. ¿Cómo vamos a decir que una diosa que carga cabezas humanas y miembros humanos puede ser una deidad? Pues es una representación de la muerte del yo. Vemos acá al discípulo, al estudiante, en estado de éxtasis. Y vemos a la madre portando un cuchillo que tiene un ojo, que es el cuchillo de la autoobservación, con el que nosotros descubrimos nuestros yo, los comprendemos, entendemos por qué existen, por qué nos hacen doler la cabeza, por qué debemos renunciar a ellos, nos arrepentimos. Esa es la Madre Divina. Estamos hablando también de la Madre Kundalini, que está latente en nuestra semilla, las aguas de nuestro sistema interior. Y esto nos lleva a comprender también quiénes eran esos 3 reyes magos, porque no eran solo reyes, porque también eran magos. ¿Nunca se han preguntado? Bueno, estos 3 reyes magos están relacionados con el misterio de la alquimia, porque no hay magia más extraordinaria que la magia de la alquimia, de la transformación del plomo en oro. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, transformando el hombre viejo en el hombre nuevo. Un hombre de plomo que no sirve para nada, que aunque en el mundo puede ser muy eficiente, espiritualmente es plomo, es pesado, es denso. Los alquimistas tenían la capacidad de conseguir la piedra filosofal, y todo se lograba por un proceso de destilación. ¿Sí saben qué es la destilación? Refinamiento. Tenían un horno en el que hacían sus complicados ensayos, y ese horno se le llamaba el atanor. Ese atanor es el fuego sexual, y ese refinamiento es el refinamiento de las energías, que debe pasar por 3 fases de purificación relacionada con los 3 reyes magos. Y así, para que nazca el Cristo,
nosotros tenemos que pasar por ese proceso de refinamiento. Y cuando lo hayamos logrado, pues llegarán los Reyes Magos a traernos regalos. Igual que Santa, traen regalos, eso lo vamos a ver ahora. O Papá Noel, como le dicen acá. Encontramos el bastoncito navideño, que no es otra cosa que una alegoría al bastón pastoral o al bastón de los pastores, que se ha utilizado tanto en todas las culturas para representar el misterio interior. Lo encontramos en los egipcios, lo encontramos en los griegos, encontramos el bastón donde se posó la serpiente de bronce que curaba a los israelitas. Encontramos el bastón de los obispos que termina en esa forma de círculo y que curiosamente acá tenemos un detalle donde hay una serpiente, la misma serpiente que está en la frente del faraón Tutankamón, la misma serpiente que sube por el caduceo de Mercurio, la misma serpiente de bronce que está en el báculo de Moisés. ¿De qué nos está hablando ese báculo y esa serpiente? Pues de la energía creadora que sube por esas 33 vértebras, los mismos 33 grados que simbolizan los masones y las diferentes órdenes secretas, que nos están hablando del ascenso de la energía creadora sexual por la columna vertebral. Un misterio que está relacionado también con el árbol de Navidad. ¿Qué es el árbol de Navidad? Es nuestro cuerpo. El árbol de Navidad es un pino muy especial, ¿cierto? Es diferente a cualquier pino. ¿O es que acaso han visto un pino natural que tenga todos estos adornos? Porque el árbol natural viene desnudo. Y a medida que, igual que el hombre, va trabajando sobre sí mismo, le van saliendo las luces y va surgiendo esta guirnalda que ¿qué es? La conexión de lo inferior con lo superior hasta lograr la unión con el Cristo interno. Esta guirnalda es la escalerita que nosotros vamos recorriendo desde abajo hasta la punta. Y a medida que lo vamos recorriendo van saliendo todos sus adornos y todas esas luces. ¿Y qué son las luces? Pues no es la sabiduría la luz. Y esos adornos no son las virtudes. Lo que hace que este árbol sea especial no es el árbol natural. Asimismo, el hombre natural viene desnudo y haciendo un trabajo, deja de ser el hombre natural ordinario que con cualquier cosa que se le dice se enoja, que se inclina a la guerra, a la lujuria, sino que es un hombre superior, se convierte en el árbol de la Navidad. Y entonces cuando esto se da, cuando sube la estrella, ¿quién viene a traer regalos a la base del árbol? ¿Quién? Viene Papá Noel. Y Él trae regalos. ¿Y qué son los regalos? Las virtudes, todas las cosas que trae el Padre al sabio. Porque el sabio, así no tenga nada físicamente, dinero, posesiones, lo tiene todo. Porque esos regalos se los ha dado el mismísimo Padre. Es este viejo bonachón que viene a darle a los niños buenos, porque a los malos no les trae regalos, ¿cierto? ¿A los malos qué les trae? Un carbón. ¿Y por dónde entra Papá Noel? La chimenea. Por la chimenea. ¿Y por qué entra por la chimenea? ¿Por qué no entra por la puerta? ¿Por qué no entra por la ventana? ¿Por qué no entra por el interruptor de la luz? ¿Ah? Pues porque todo eso tiene un significado simbólico. ¿Qué es la chimenea si no es la columna vertebral? Los nadis de la filosofía secreta. ¿Qué hay en la base de la chimenea? Pues ahí está el fuego del alquimista, el atanor. El horno, donde hace sus mezclas y donde debe llevar su energía hacia el interior para lograr la realización. Todos los simbolismos de la Navidad, todos los adornos navideños nos están hablando del mismo proceso de alquimia, de transformación de un viejo hombre en un nuevo hombre. Saber más de estos símbolos sí puede ser curioso, puede ser interesante, pero no va a producir ningún cambio a menos de que nosotros los llevemos a la práctica. Todo se reduce a lo mismo, a empezar a practicar, a empezar a trabajar, a ver que esto que estamos viviendo es un proceso íntimo y a saber leer las enseñanzas de Cristo. Estudien las enseñanzas de Cristo y van a ver que toda su vida es un drama para interiorizar. No sé si tengan alguna pregunta. ¡Feliz Navidad!